La innovación, desafío y oportunidad es el lema de Dominicana Innova. ¿De qué se trata todo esto? Sebastián Cabreja y Rocío Sánchez tienen la respuesta. Gracias por estar aquí, chicos. Muchísimas gracias a ti por recibirnos. Leí el contenido, decía cuántos temas interesantes, pero en algunos yo me quedaba en Belén con los pastores. Por eso les dije aplatanar estos temas, porque uno de los objetivos es atraer a un nuevo público. Hay un público ya fiel con estos temas, pero quieren atraer nuevo público. ¿De qué se trata Dominicana Innova? Bueno, de la manera platanada, Ajá. básicamente estamos celebrando lo que es el Día de la Innovación y la Creatividad, que se celebra el 21 de abril mundialmente. Entonces, para conmemorar toda esa unión y esfuerzo que normalmente a veces se ve y a veces no se ve en el país, de la innovación, la tecnología, tanto del sector público como el privado, esa unión de todos esos esfuerzos se va a celebrar durante estas básicamente casi 2 semanas ya de grandes bloques, ciclos de charlas, exposiciones, entre otras. Entonces, básicamente eso es como un resumen de lo que viene siendo Dominicana Innova. De ciberseguridad, robótica, economía naranja, drones, tecnologías emergentes, por ejemplo. Exacto, la formación del futuro para los jóvenes que están en secundaria, todo eso. Ya. ¿Qué puedes agregar? Sí, mira, precisamente el hecho de que se pueda desarrollar en Ágora nos convierte a nosotros en este distrito de innovación que acerca a toda la población, democratiza entonces este estado de conocimiento, de tecnología, de creatividad. Y lo interesante es que todos podamos ir con un asombro, como si fuésemos los niños, que ante todo siempre están la curiosidad, siempre está el interés de descubrir qué fue lo de qué forma fue que se hizo. Entonces yo creo que esta es una gran oportunidad para que juntos veamos este desarrollo en el sector académico y, como bien dice Sebastián, en el sector público y en el sector privado. Esto va a ser del 12 de abril al 28 de abril en Ágora, en los diferentes niveles. Vamos a tener nivel 1, nivel 4, en diferentes espacios. Hay muchísimas experiencias distintas entre charlas, exposiciones, ferias inmersivas. Entonces, la verdad es que es muy interesante si lo miramos desde ese punto de vista, desde ver qué es todo este desarrollo que hemos tenido como país y hasta dónde nos puede llevar, porque como bien dices, es desafíos y oportunidades. Y para participar hay que inscribirse, ¿cuál es el requisito? Bueno, de ahí tenemos, para participar en las charlas y de diferentes experiencias ya específicamente de charlas, se pueden inscribir en dominicaninnova.gov.do. Ahí van a aparecer toda la agenda completa de todas las charlas, actividades, experiencias y todo lo demás. Simplemente buscan la que más le interese, se pueden inscribir y ahí ya automáticamente tienen su cupo totalmente gratuito. Ya hay 2 competencias, que una es Makers con propósito y otra es Desenlace. Makers este año está dirigiéndose a jóvenes, mujeres específicamente, en el área de la tecnología, que es una competencia en la cual en 24 horas tienen que generar un prototipo, ya sea digital o físico, para la solución de una problemática que se le presente, en este caso un reto. Este año estamos trabajando con la sectorial de personas con algún tipo de discapacidad y la ventaja que tienen estas jóvenes es que van a tener esa persona con el reto desatendido sentado con ellos, entonces pueden conversar de ver cuál es la molestia, qué les facilitaría, qué necesitarían en este caso, que con ellas puedan solucionar con un prototipado. Ya Desenlace se enfoca más en jóvenes del área secundaria, de escuelas secundarias, de nivel secundario, y van a generar un reto. Sin embargo, se le va a dar una capacitación, varias capacitaciones de prototipado, desarrollo, diseño, storytelling, design thinking, todo eso para que luego, en 3 días al igual, vayan a generar una solución a una problemática ya específica. Se le otorgará por parte del FEDA, que es enfocado en la agricultura. Entonces, de esas partes ya Makers todavía hay cupos por los que quisieran inscribirse. El mismo proceso, entran a dominicaninnova.gov.do, entran a la parte de Makers con propósito y pueden también inscribirse para participar dentro de esta competencia. Dominicana Innova es muy incluyente porque viendo desde una persona que esté por decidir hacia qué universidad va y qué estudiar, ahí conocerá la oferta académica en el país. Específicamente de carreras STEM, ya sea arte, matemática, ingeniería, o sea, es para quitar ese estereotipo de que, primero para quitar el estereotipo que solamente son carreras
valga la redundancia, que como estaba hablando para el género masculino, que no, Claro. no es necesario, estamos en el siglo XXI, estamos avanzando, entonces queremos generar ese auge, además que son carreras que son bastante solicitadas alrededor del mundo y que aquí hay bastante potencial, universidades con buenos programas que son necesarios que se conozcan, que no solamente casillar de que eso es matemática y ya, hay muchísimas otras cosas que están dentro de las carreras STEM. Por ejemplo, con el tema de los drones van a tener un encuentro muy interesante. Así es, en el tema de los drones tendremos el primer Congreso Nacional de Drones de la República Dominicana, valga la redundancia con el nacional, que ahí vamos a tener ya eso a cargo del Parque Cibernético y también el Consejo de Drones. Ellos tendrán todo un bloque preparado con exposiciones de tanto nacionales como internacionales. También tendremos un día de vuelo en el Centro Olímpico donde habrá competencias de drones. No son los drones que uno más o menos se imagina, de los que tiran fotos. O sea, van a ver de eso, pero estamos hablando ya de los otros que son más grandes, que son específicamente para lo que se utilizan, por ejemplo, en la frontera, para seguridad fronteriza, al igual que también para lo que utiliza el 911, para esa parte de casos de emergencia, como lamentablemente los casos que tenemos de incendios forestales, que se supervisan las áreas, ver la dimensión de todo eso. Todas esas son cosas que se van a aprender dentro de todas esas actividades de Dominicana Innova. ¿Y han podido ustedes dar seguimiento, por ejemplo, de la jornada anterior, de la primera entrega, de proyectos que surgieron ahí? Pues, ¿pueden darle seguimiento para medir resultados? O, no sé si tú, Rocío, o Pero de la Mira, primera... no, dale, por favor. De la primera edición sí se hizo un proceso de seguimiento porque la primera edición fue un poco más pequeña, ya que simplemente se hizo la parte de Makers con Propósito, que este año viene siendo la segunda edición, y ya se hizo otro segmento que se llama Aprende Jugando, que se diseñó y al sol de hoy todavía se ha involucrado ese tema porque fue tratado con la DGCET, que era más sobre tránsito vial y crear un videojuego para aprender las rutas de tránsito, las leyes de tránsito y todo lo demás. Y a nivel de Makers con Propósito también se le dio seguimiento hasta cierto punto a esos jóvenes con ese proyecto ganador, porque básicamente es una competencia. Ya, tú ibas a decir algo. Sí, algo también súper interesante a eso que dices de dar seguimiento. En Ágora se van a presentar también los proyectos ganadores de Innovatep, que es de Infotep. O sea que realmente es algo que tiene continuidad, es una conversación que sigue creciendo, que sigue mostrando todas esas posibilidades desde la innovación para promover entonces lo que es la cultura de la innovación en el país. Ok, pues vamos a recordar para quiénes está dirigida esta actividad, que veo que es muy incluyente, como decíamos, pero recordar un poquito para motivar. Tanto Rocío como tú, Sebastián. Bueno, la parte, básicamente todo el mundo está bienvenido porque es una expresión que aparte de algo que no se mencionó, que sí para las charlas se tienen que escribir, pero va a haber una exposición de diferentes, como está el... Varios temas, ¿verdad? Sí. Como 7 bloques temáticos. Son Exacto. nueve 9. bloques en general, pero Podemos está... recordar algunos. Bueno, va a estar transformación digital, economía naranja, formación del futuro, experiencia inmersiva, al igual que también va a estar la Feria. parte... La feria de universitaria, son entre otras cosas, todo es una agenda bastante completa. Incluso tenemos el telescopio Exacto. más grande del Caribe, que está fabricado por un dominicano, Maroju. Allá va a estar también, es la primera vez que se muestra, o sea que es sumamente interesante esta experiencia de que toda la familia pueda darse entonces presencia en esta Dominicana Innova edición número 2. Ágora siempre acogiendo eventos interesantes. A fin de año, ayudando a diferentes instituciones. Ahora habrá como el 4º mes y aportando con la creatividad e innovación. Te comentaba fuera del aire que es mi centro comercial preferido. Gracias. Es muy ecoamigable, me siento segura. Y ecoamigable de verdad, uno se siente libre y fácil llegar, fácil estacionarse. Y lo considero muy incluyente, hay para todos, tanto para todos los grupos socioeconómicos que pueden compartir ahí en orden y armonía, y es lindo ver eso. Muchísimas gracias, y escucharlo de ti también nos llena de orgullo. Nosotros la verdad es que siempre nos esforzamos porque nuestra experiencia sea la más completa, que sea un lugar para divertirse, para comprar, para compartir y sobre todo también para visibilizar proyectos tan interesantes como el de Dominicana Innova. Éxito, Sebastián. A ti también te brillan los ojos cuando hablas de tu actividad. Bueno, es un proyecto que yo, aunque no estuviese
participando directamente de otro evento. Yo siendo simplemente un joven común dominicano, yo estuviera emocionado de todas las oportunidades que se presentan, actividades, o sea, algo así yo hubiese querido también que pasara en mis tiempos, de cuando yo estuviese decidiendo qué voy a estudiar. Cuando menos joven. Qué bien. Así que, y esto es una actividad para toda la familia, los Exactamente. padres, abuelos que nos ven, por favor, lleven a los nietos, lleven a los hijos, que todos pueden disfrutar. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas Muchas gracias. gracias. A ustedes también muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima entrega de Ser Humano.